Ileya Maya y Portal Hidalgo presentan La Puerta Ancestral. Ingresa por la puerta que te llevará al mágico mundo espiritual de José Chávez. Tarot, medicina ancestral, numerología, astrología y mucho más. Temas holísticos y espirituales que te ayudarán en tu bienestar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda su servidor José Chávez en un programa más de La Puerta Ancestral y mi mágico mundo espiritual. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, México, para el mundo entero. Les saludo a usted que está aquí en el interior del estado de Michoacán, en la bella ciudad de Morelia, Michoacán, la gente que está en el interior de la República Mexicana. Gracias por permitirme llegar cada noche hasta sus hogares, la gente que está en la Unión Americana, en Canadá, en Cuba, en Sudamérica, hablemos Venezuela, Ecuador, Panamá, Nicaragua, hablemos de Chile, en fin, tenemos gente interesante que me ha estado contactando, la gente que está en Europa. Gracias, precisamente el tema que estamos tocando en esta mesa de trabajo esta semana es de un francés llamado Allan Kardec, y parte de su doctrina espiritista que desarrolla y que hoy en día el mundo entero se ha apropiado y se ha encargado de desarrollar parte de esta práctica, de esta doctrina que Allan Kardec desarrolla como científico primeramente, y después ya como miembro de esta doctrina espírita que desarrolló, y que de alguna u otra manera los espíritus como tal le dejaron un gran legado para poder desarrollar un sinfín de buenas obras que hoy en día, amigos, amigas, todavía se sigue reconociendo ese trabajo, a pesar de que estamos a 2 siglos después de que él inicia con esta doctrina, con esta práctica. Sin embargo, yo en esta noche estoy acompañado por mi compañero de mesa. Él es el licenciado Francisco. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, maestro José. Pues sí, realmente esto es un tema muy interesante, porque Leopold era ya famoso mucho antes de convertirse en Allan Kardec. Era un gran catedrático, era alguien que era políglota. De hecho, uno de sus múltiples oficios fue precisamente traducir libros de ciencias. Y él, precisamente, cuando se entera de cómo en su
tiempo empezó a sonar mucho esto de las mesas giratorias, ¿no? En Francia, que de hecho eso nos llega acá, maestro, que usted dijo precisamente en el programa pasado que íbamos a tocar un poco también de eso, que es el hecho de que un político muy famoso, mexicano, pues era partícipe de esta doctrina, ¿verdad?, del espiritismo, y pues ya lo comentaremos más adelante. Pero es importante saber que Allan Kardec tuvo una historia antes, ¿no? Y que esa historia precisamente lo lleva y lo arrastra de alguna forma a esta parte donde él, siendo todo un científico, un catedrático muy reconocido en Francia, inclusive. Médico, llega a su vida de forma fortuita una invitación de uno de sus amigos que también era un científico en magnetismo, que lo invita a que vea el fenómeno de las mesas voladoras y giratorias. Es que hubo de todo, maestro. Hubo giratorias, hubo voladoras, hubo las de los toques. Entonces hubo una gran variedad, pero él en concreto lo invita a ver un hecho que para él era de verdad, nunca había visto algo como eso. Y él como experto en magnetismo sabía que el fenómeno no tenía nada que ver con esta parte de la ciencia que tiene que ver con las fuerzas que no podemos ver, como lo es el magnetismo, pero que sí tenía que ver con algo que también no podemos ver y que es el mundo de los espíritus, maestro. Allan Kardec, amigos, amigas, dentro de su desarrollo a poder asentar las bases del espiritismo, las bases de la doctrina el espiritismo, amigos, amigas, lo primero que hace Allan Kardec primeramente es hacer una serie de prácticas precisamente con este tipo de energías que habitan lo que es la parte del universo y esta misma madre tierra como tal, donde marcaba esa parte de equilibrio de vida, donde le daba fuerza a estas energías, donde Allan Kardec consideraba que estas energías podían conceptualizar y dar mensajes interesantes a la humanidad misma en base a la parte experimental viviente del momento de aquellas personas, pero y en parte a los tiempos. Pero en base al método científico, porque sí, como tal se comportó siempre. Sí, la doctrina como tal está girada bajo ese esquema. Hoy en día diversos países han adoptado parte de esa doctrina que Allan Kardec maneja y le han adherido una serie de componentes. Yo voy a hablar y te voy a poner un ejemplo, amigos, amigas, Francisco. La religión que yo profeso como santero, como religioso, que es una religión afrocubana. Bueno, dentro de la religión afrocubana existe, desde mi punto de vista, una confusión, y te voy a explicar por qué una confusión. Y mucha gente me está viendo en este momento, sobre todo religiosos de prestigio, ¿sí?, que dentro de nuestra religión, amigos, amigas, tenemos una clasificación de 3 ramas dentro de la religión, lo que es el palo mayombe, lo que es ocha y lo que es ifá. Pero dentro de lo que es palo y dentro de lo que es ocha se desarrolla una parte ritualística que tiene que ver con misas espirituales, ¿verdad? Y las misas espirituales, que son misas de investigación, bueno, están basadas a lo que es el espiritismo, donde de alguna u otra manera tienen hasta cierto modo un poco de la doctrina que Allan Kardec desarrolla, y para el santero, para el espiritista, le da cierto valor precisamente a esta parte de desarrollo de
esta parte ceremonial que son las misas espirituales, ¿sí? Y le da parte de valor a la doctrina de Allan Kardec, pero luego entra como una agregación, ¿sí? Que le da como valor, que se fusionan, ¿no? como que se hace una cierta fusión que le da valor a lo que es la parte de palo. Y dice, se dice acá en la religión que sin muerto no hay santo, ¿verdad? Entonces, primero se le da valor a la parte del muerto, a la parte espiritual y ese tipo de cuestiones, para poder desarrollar esa parte que tiene que ver con la consagración a las ceremonias de Ocha. Pero fíjese usted aquí, el espiritista confunde el trabajo que tiene que ver del palero, porque el palero maneja precisamente dentro de la parte ceremonial, dentro de la consagración, dentro de las atenciones, primero la valoración al muerto y en lo que es la parte de palo o de ceremonias de Ocha y ceremonias de Ifá, se le da la atención al muerto, pero luego confunden lo que es la parte, dentro de la parte ritualística, hablan de espiritismo y luego lo quieren confundir con Ocha, y son cosas completamente distintas, hasta que tú como religioso y tienes una parte de experiencia experimental, marcas una cuestión separada. Y yo voy a hablar una cuestión aquí que se me hace interesante, Francisco, aclararles a la gente radio escucha, porque luego muchas veces dicen, es que están en una misa espiritual y dicen, es que tienes que hacer esto con el legua. O sea, si estás en una misa, en un desarrollo de una misa espiritual, de una investigación, que tiene que ver el legua con esta parte de desarrollo, o si estás en el palo, que tienes que ver con Ocha, y si estás en Ocha, que tienes que ver con el palo, con esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede, amigos, amigas? Es que dentro de los desarrollos de la práctica, ¿sí?, de esta corriente o de esta doctrina espiritista, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede? Que existe mucho sancocho, y el sancocho es mucha, ¿cómo se le puede nombrar la palabra en mexicano? Pues con mucho manoseo. Mucho manoseo, mucha mentira, mucha charlatanería, mucha cuestión de esta, ¿sí? Entonces, debemos de ser respetuosos hasta dónde llega cada una de las prácticas y hasta dónde podemos funcionar. Y se ve que los que hacen esa confusión precisamente no saben de lo que están... No conocen precisamente de el lineamiento como tal de el desarrollo que están pidiendo o están buscando dentro de esa parte ceremonial. Y es una de las cuestiones, amigos, que yo he tenido en ocasiones con algunos espiritistas. ¿Por qué? Porque te hablan de historia cuando te quieren hablar de religión y viceversa. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. El aceite y el agua no se mezclan. O sea, debemos de marcar las bases como lo marca Allan Kardec dentro del desarrollo de las bases de la corriente o la doctrina espírita que él mismo desarrolla. Él mismo marca en sus libros, maestro, él mismo marca precisamente esa diferencia. Por eso después del libro de los espíritus, él se da la tarea de crear el libro de los mediums, para que los mediums tengan digámoslo así, una guía tanto moral como espiritual de lo que se está haciendo, para que no se dejen llevar por el ego y por creer que el hecho de tener este don, ¿no?, o que tienen cierta parte de, ya sea de la clarividencia, la clariaudiencia o muchos otros aspectos que hay de la mediumnidad, pero que no por el hecho de tener algún aspecto de esos, porque él lo menciona, todos tenemos algún aspecto de la mediunidad, pero ¿cómo la vamos a manejar? ¿Y cómo la vamos a hacer florecer? ¿Y cómo desarrollarla? Claro, es como el futbolista, maestro, o sea, todos podemos pegarle una pelota, pero no todos podemos hacer lo que hace
un superestrella, ¿no? Entonces, esa pequeña gran diferencia está en cómo se fue desarrollando esa habilidad innata. Todas las prácticas requieren de cierta habilidad, y todas las habilidades genera una serie de constancia, de dedicación, de respeto, de trabajo, de horas de desvelo, en fin. Allan Kardec, amigos, amigas, escribe 5 libros específicos, donde inclusive dentro de las obras de Allan Kardec se habla de un Pentateuco kardecista. ¿Por qué? Porque Allan Kardec desarrolla precisamente su obra y la deja por ahí inédita, que no publica como debe de ser, que al transcurso del tiempo también recordemos cómo se desencarna el maestro Allan Kardec. También eso yo creo que influyó mucho en esa parte, ¿no? Él muere de un aneurisma y muere de forma repentina. Se dice que fue por la carga de trabajo precisamente que estaba desarrollando, que era muy intensa, y él ya era una persona muy adulta, ya pasaba de los 65 años de edad, y cuando el nivel la edad promedio en ese entonces era de 50 a 55 años, estamos hablando precisamente que él ya era una persona muy muy grande para el ritmo del trabajo que llevaba, y como usted dice, deja esas obras inconclusas, las deja en borrador, digámoslo así, y ya se llegan a editar al postre de su muerte. Pero efectivamente él deja su literatura, aunque es poca, es muy nutrida en el aspecto de la investigación. Sí, el conocimiento es muy amplio. Simplemente el libro de los espíritus es 2 años de casi diario tener este contacto con mediums de varios tipos. A mí me llama mucho la atención que entre sus mediums había un par de gemelas, de hermanas de diferentes edades, pero que tenían una capacidad de complementar el contacto con los espíritus muy singular, porque se complementaban las frases. Era como si el espíritu les dictara una parte a una y otra parte a otra. Y todo era como muy hilvanado, muy secuenciado. Yo hablaba, si tú recuerdas, Francisco, el lunes pasado, claro que sí, sobre esta parte de los mediums natos. Así ¿sí? es. Que desarrollan ciertas habilidades, ciertas destrezas, por el simple hecho de tener el espacio ya magnetizado, donde ellos llegan a desarrollar su labor, donde vienen a desarrollar su trabajo, y donde automáticamente marca una inducción, una conexión con ese mundo que tiene que ver con los espíritus, y empieza a desarrollar esa amplitud y de contacto con las entes, y estos de alguna otra manera les proporcionan parte de lo que tienen que desarrollar, parte de lo que tienen que hacer. Y qué importante es, como usted bien lo menciona, en el caso de estas niñas, sus padres no las satanizaron, no le vieron una parte negativa al hecho de que sus hijas podían tener esta capacidad de contactar con los espíritus. Al contrario, buscaron quien los ayudara para canalizar esas habilidades, y eso es un ejemplo muy muy bueno el que usted pone, maestro, porque yo creo que eso es una recomendación que les podemos hacer a nuestros amigos radioescuchas y televidentes también, que están ahí detrás de ese monitor, de ese dispositivo viéndonos, que pongan mucha atención con sus hijos, que sus hijos pueden tener una o varios de estos aspectos de mediumnidad, y es importante no hacerlos sentir que es algo ni raro ni fuera de lo normal. Sería recomendable que se acercaran con personas que los pudieran guiar, maestro, para que canalizaran esa capacidad, valga la redundancia, y sé que estoy siendo muy reiterativo, pero es que estas capacidades de verdad no hay que satanizarlas y no hay que limitarlas, al contrario, hay que fomentarlas, porque esa parte es importantísima para la humanidad en este momento, maestro. Fíjense, amigos, amigas, Francisco,
En el libro de la doctrina de los espíritus de Allan Kardec, habla precisamente sobre la inmortalidad del alma, sobre la fuerza de la naturaleza que reactiva o activa a los espíritus, y todo eso que tiene que ver con su relación con los mismos mundos, el mundo terrenal, y su relación con los mismos seres vivientes de este mundo terrenal. Y no solo de este mundo, maestro. No. Él hace referencia de que en otros planetas también. Por eso estoy hablando sobre los seres vivos, ¿sí?, que existen precisamente en los mundos. ¿Por qué? Porque las leyes morales, las leyes que representan la vida, las leyes que representan tu presente mediático, ¿sí?, la parte de la interacción con la vida momentánea, con la vida futura, con la vida pasada dentro de la misma humanidad, va generando una serie de enseñanzas, una serie de colación de partes de experimentales o de experiencias que vive cada ser humano, y que de alguna u otra manera los espíritus como tal te la van a fortalecer o te la van a fortalecer, o sea, te la van a reafirmar, de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque los espíritus como tal tienden a marcar cierta elevación, y dentro de la elevación habla Allan Kardec sobre los espíritus superiores, ¿no? Así es. Sobre la parte de ayuda que te van a dar estos espíritus, y que te va a hacer llegar pues por medio de el medium, por medio de estas personas que tienen esa habilidad, esa destreza, y en esa inducción, esa maestro, facultad. En esa inducción también Allan Kardec dice que hay que estar muy atentos, porque estos espíritus no todos son de esas capacidades tan elevadas. Hay espíritus que son también digámoslo así, de una poca capacidad, y que se puede identificar por el lenguaje que usan, por cómo se expresan, incluso hasta por la forma de que escriben, ¿no? Claro. Entonces hay que estar grandes escritores, es más, muchos periodistas no saben ni siquiera lo que llegan a plasmar, y es hasta después de que tienen concluidas las obras que ellos mismos leen sus propias obras para darse cuenta, ¿sí?, qué fue lo que pasó. Y se dice que el escritor de Osho precisamente es una persona que transcribe precisamente este conocimiento que le están dando por medio. Él es un medium de una cuestión de mediumidad. En fin, y esta doctrina de alguna otra manera fue venerada no nada más en Francia, no nada más en la escuela de Allan Kardec, no nada más en esa parte tan cerrada que manejó Allan Kardec, porque tuvo grandes alumnos que pudieron desarrollar parte de esa doctrina, y uno de ellos pues obviamente fue mexicano como tal. Así es, y también el contexto histórico es importante, maestro, porque cuando Allan Kardec empieza a hacer sus investigaciones y llega a imprimir sus primeros libros, pues resulta que están bajo el imperio francés, o sea, tenían un emperador, Napoleón III. Entonces, era una sociedad muy restringida, no podías ir en contra de los mandatos eclesiásticos que reinaban en esa época, y precisamente cuando este conocimiento empieza a emigrar a otras partes del mundo, empiezan a suceder cosas extraordinarias, como cuando se le pide un lote de libros muy grande que lo lleven para que en España, concretamente en la ciudad de Barcelona, querían distribuir este material. Resulta ser que el obispo de Barcelona para ese lote de libros y los quema en un auto de fe, como en la Edad Media, maestro. Entonces toda la gente se pone
a protestar y a decir, no, ¿cómo es posible que la libertad de expresión sea limitada por la iglesia nuevamente? Y vamos para allá, ¿eh? Sí, pero déjame decirle que Allan Kardec recibe precisamente de una de sus antiguas mediums, recibe una nota que le dice que deje que eso pase, porque España le cobra los impuestos de los libros y no se los regresa. Los libros se los queda este obispo de Barcelona y no se los regresa tampoco. Entonces ahí se dio un conflicto, de hecho, de tipo internacional. Pero él, al recibir este mensaje de los espíritus que le decía que no peleara ya nada, que dejara eso, porque eso iba a ser precisamente el trampolín para que el espiritismo se regara ahora sí de forma inevitable alrededor del mundo, y es cuando llega a México, maestro. Amigo, amiga, si a usted le gusta el programa, yo le invito a que siga compartiendo el programa, porque vienen cuestiones interesantes. Usted me supongo que ha leído la historia de este país. En aquel entonces, yo recuerdo, no sé, Francisco, si los libros de texto gratuito, sobre todo los de primaria, todavía continúan trayendo las imágenes de los expresidentes de este país. Sí, sobre todo de los más emblemáticos. Y este personaje era muy emblemático. El libro de historia, sobre todo, yo recuerdo. Yo no puedo, amigos, decirles si lo siguen trayendo o no, porque bueno, yo mi nivel es educación para adultos y secundarias técnicas, ¿verdad? Así que eso yo recuerdo que estaba en los libros de primaria, pero quiero decirles que en esta ciudad tenemos una avenida. La avenida principal. Exacto, la avenida principal. Tenemos la avenida principal de esta ciudad con el nombre precisamente de un expresidente de este país que gobernó en base a esta doctrina espiritista, y donde gran parte, fíjese usted, amigo, amiga, de su gabinete, de sus asesores personales, de su estructura gubernamental, eran precisamente practicantes de esta doctrina espírita que desarrolla, y estamos hablando de Francisco Indalecio Madero, que fue presidente de este país, de nuestro país, México, donde Francisco Madero precisamente hace este tipo de prácticas, este tipo de doctrinas, y se deja guiar precisamente para guiar dentro de su mandato a este país precisamente con esas prácticas. Y ahí podemos hablar que generales que estuvieron en ese entonces muy cerca de Francisco Indalecio Madero, eran practicantes de esta corriente, y manda precisamente en esa época Francisco de Madero a abrir dos casas para sesionar la parte de esta doctrina espiritista que de alguna u otra manera trae Francisco y Madero de Francia, precisamente en ese periodo donde le toca. Recordemos que venimos del periodo porfirista, donde precisamente Porfirio Díaz trae todas las costumbres y todo aquello que estaba en auge en Europa, se lo trae a nuestro país como símbolo de progreso, como símbolo de que estábamos entrando a un nivel precisamente mucho más avanzado en cuanto a nuestro desarrollo como nación. Y precisamente junto con esas otras costumbres, tanto de vestimenta, digamos, de actividades que se desarrollaban en ese momento de la historia, pues llegan a nuestro país estas mesas flotantes, mesas giratorias, llegan estos procesos del tocamiento de las mesas, donde se les hacían preguntas, y
como dato curioso, el papá de Indalecio, pues veía a su hijo como si fuera un trastornado. De hecho, a él le daba pena que sus amistades supieran de esta faceta de su hijo, ¿no? Y de hecho en mucho tiempo lo negó, digamos así, se desligaba de él, ¿no? Como padre. Por causa de esto, se le atribuía, los que no entendían esta doctrina, maestro, pues lo tiraban de loco, lo tachaban, porque era una persona que en ese entonces él era casi vegano, ¿no? Era alguien que no consumía carne. Entonces en esos momentos de la historia era algo muy raro una persona que no consumiera carne. Sí, lo que pasa es que Francisco I. Madero fue un hombre que hoy en día, amigos, amigas, voy a poner un ejemplo, no con el afán de ofender, lastimar a este tipo de seres, no. Francisco I. Madero fue un hombre muy natural, muy fuera de sí y muy en sí en su querer, en su razón, sus convicciones, en sus convicciones, y esto le ayudó a él, bueno, a desarrollar parte de lo que él traía como misión en este mundo terrenal. Y lo hablo, un niño índigo, recordemos que los niños índigos dentro de cierto periodo de la vida que estamos viviendo los seres humanos, viene esa generación de la nueva era, de esa generación donde el niño índigo trae muy definidos ciertos caracteres, ciertos gustos, ciertas cuestiones propias que le ayudan a ese niño índigo a desarrollar sus propias habilidades, sus propios gustos. El niño cristal, el niño niño que le gritas y se pone, autistas, el niño autista, son niños extremadamente inteligentes con cierta facultad, son inteligencias muy dirigidas a un aspecto en a una sola cosa. Y Francisco Madero era igual, ¿sí? El espiritista como tal es muy dado a desarrollar esa práctica constante donde va desarrollando precisamente esa parte de seguir hilando los cambios que él quiere y los aprendizajes que él gusta, ¿no? Por eso es que Allan Kardec le da el valor a esa parte de espíritus elevados, ¿sí? Donde por medio de la transmutación, por medio de la invocación, el medium hace esa traducción a la humanidad. ¿Para qué? Para llegar a una perfección dentro de la vida tanto espiritual o de la vida histórica de personajes como Madero, de personajes que le tocaron trascender hasta cierta manera y se jala. Y hay quienes dicen que yo recuerdo por ahí una persona que por cierto estuvo manejando ahí algunas comunicaciones, decía que su espíritu guía era el espíritu de Benito Juárez, ¿no? Que era su protector, y que Pancho Villa era su protector. Entonces tendía a actuar de alguna manera como era Pancho Villa en ciertos momentos de la vida, y en otros tendía a actuar de la forma como actuaba Benito Juárez. Y ahora pues no, ya nada más estoy rogándole a Dios y a todos los santos y a todos los espíritus que el presidente de este país no me vaya a salir ahorita también, que está posicionado por el espíritu de Benito Juárez,
porque sería el colmo, porque bueno, en su momento Hugo Chávez pues también decía que le hablaba los muertos y le hablaban las cosas. Maduro ya habla con los pajaritos. Con los pajaritos y ahora de ahí vino la desvirtualización del fenómeno espiritista, porque hay personajes de este tenor que adjudican a la doctrina espiritista ciertas capacidades que por cierto se ve que no son posibles, porque el simple hecho de ser espiritista, maestro, es ser alguien muy humanista. Claro, es alguien que valora tanto la vida como la muerte, y que sabe que es un proceso en el que estamos y que es continuo, porque precisamente Allan Kardec sostiene este fenómeno de la reencarnación como un hecho que se comprueba por sí mismo a la hora de con el método científico analizar todas y cada una de las facetas del fenómeno espiritista. Es algo que él hacía que a mí se me hace de mucho interés comentarlo con la audiencia. Es que él no se conformaba con un medium y que ya ese medium le dijera todo, ¿no? No, él lo que hacía es que recurría a varios mediums y les hacía las mismas preguntas, y curiosamente en lugares diferentes, en ciudades diferentes, las respuestas eran las mismas. Claro. Entonces, por eso se veía el método. Ahí es donde entra la responsabilidad individualista de cada espiritista, de cada practicante de esta práctica, de esta doctrina. ¿Por qué? Porque Allan Kardec, de alguna u otra manera, lo que hizo fue desarrollar el lenguaje o la manera como se comunicaban los espíritus, ¿sí? Sí. Con la humanidad. Y es decir, mi padre murió hace 34 años, ¿verdad? Uh-huh. Y por medio de esta práctica, yo puedo jalar el espíritu de mi padre, pues a que me haga ciertas manifestaciones. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que está el espíritu de mi padre realmente hablando conmigo? ¿Sí? Sin caer a una parte de charlatanerismo, porque hoy en día, desgraciadamente, este tipo de doctrinas se presta, ¿sí?, para caer a esta parte de charlatanerismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo manejarlo? Siempre los familiares o los espíritus de sus familiares siempre tienen una manera muy peculiar de poderse dirigir con nosotros, ¿no? Por medio de un sobrenombre, un seudónimo, por medio de una escritura específica, por medio de un algo que cuando entra ese espíritu, uh-huh, ¿sí?, te quedas anonadado y sabes que estás realmente hablando, invocando o estás con esa energía. ¿Por qué? Porque nadie sabía, uh-huh, dentro de la mesa cuáles eran las prácticas o cuáles eran la parte íntima de comunicación con los aspectos característicos, exacto, de la persona. Con la parte muy nítida, muy peculiar de aquel espíritu y tú. Pero todo eso tiene que ver con esa parte, que tiene que ver con la responsabilidad, con la parte de la conceptualización de la conciencia misma del espiritista o del traductor, que por eso hizo el segundo libro, el libro de los mediums, para acentuar esas cosas finas, donde es la personalidad del medium hablando, el ego del medium hablando, o en realidad es aquel espíritu, como usted bien lo dice, que viene a manifestarse. Luego también nos maneja Allan Kardec esta parte del preespíritu, ¿no?, que es la parte que cuando se desprende de la envoltura carnal, pues se nos puede presentar casi en su misma nitidez, ¿no?, con la misma mismos rasgos, mismo rostro, que la única diferencia es que a lo mejor no los podemos palpar, y es lo que muchos vemos y a lo que les llamamos fantasmas, maestro. Del tema que tratamos la semana pasada, que precisamente da origen a este tema. Y que muchas veces vemos cómo nos traspasan estas entes, estas energías, uh-huh, y sentimos ese golpe, esa situación,
y sentimos algo que entra y sale, pero no nos explicamos. Como una carga eléctrica. Así es. Y bueno, amigos, fíjense los libros que escribe Allan Kardec. El primer libro es el libro de los espíritus. Después se viene el libro de los mediums. El tercer libro, Francisco. Es los evangelios según los espíritus. Los evangelios según los espíritus. El cuarto libro, amigos, el cielo y el infierno. Que ahí está muy interesante lo que habla ese libro, porque nos dice precisamente que el infierno y el cielo están aquí. Claro. Que no nos hagamos ideas preconcebidas, que no, que aquí está nuestro cielo y nuestro infierno, y que depende de cómo decidimos vivir esta vida, es como de verdad podemos disfrutarla o padecerla. No se deje engañar, amigos, amigas, de que el infierno es el pozo, que el infierno es la plancha donde deciden quemar a la materia. El infierno, amigos, amigas, se vive en base a la parte de acción-reacción conforme tú vives tu vida. A las leyes del universo. A las leyes del universo. ¿Por qué? Porque tú decides vivir tu vida de una manera violenta o de una manera pacífica. Y ahí está esa parte de equilibrio. Otros mundos lo nombrarían la parte del día a la noche, el sol a la luna. En el mundo espiritual también existe la dualidad. Y esta dualidad de la que hemos estado hablando en los programas anteriores, donde precisamente nos dice que con un espíritu que nos hable de determinada forma, que se expresen con nosotros de determinada manera, nos puede decir ese nivel en el que este espíritu ha estado evolucionando. Y como usted lo mencionó hace un momento, hay espíritus de un tipo elevado y hay espíritus... Se dice que son 7 los niveles, amigos, amigas, de por donde debe de trascender un espíritu para poder volver a esa parte de la reencarnación y ese tipo de cuestiones, o encontrar esa parte de equilibrio, esa parte de luz. ¿Por qué? Porque existen espíritus que no terminan la parte de misión, Francisco. Así es. Y rápidamente reencarnan y fallece antes de que nazca la hija, de que la hija dé a luz al crío, fallece siempre antes de alguna cuestión familiar, y ahí donde viene esa parte de patrones genealógicos que la epigenética explica, maestro. Exacto. Pero también Allan Kardec nos dice que efectivamente para que esta alma llegue a concebirse como tal, necesita salir por el canal de parto, que cuando precisamente la madre después alumna... hablaremos de ese tema, Francisco, porque fíjate que uno de los libros que tengo ahí guardaditos y que quiero publicar, amigos, amigas, es precisamente sobre el manejo y uso del huipil. Y fíjense que les voy a adelantar un poquito. El manejo y uso del huipil en la mujer tiende a dar extremadas explicaciones precisamente a los comportamientos de los cuales vive hoy en día la humanidad. Y digo hoy en día la humanidad, ¿por qué? Porque hoy en día el niño nace no en el momento que tiene que nacer. Hoy en día el niño nace en el momento que el médico tiene espacio en su agenda para que pueda nacer. Las programan para los partos. Precisamente cuando el médico tiene espacio en su agenda. ¿Sí? Así es. Entonces, ahí es donde está gran parte, amigos, de la irresponsabilidad de la mujer. Porque hoy en día la mujer hace de todo, ¿sí? Pero le obstruye parte de la esencia a lo más maravilloso que le ha dado la vida, que es la dicha de ser... de crear vida. Madre, o de crear vida, y de ser una mujer en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, vamos a hablarlo después en otro tema. Y el quinto libro, amigos, amigas, de Allan Kardec fue pues precisamente
La Génesis. Estamos hablando del nacimiento y efectivamente es el Génesis, pero el Génesis como el Génesis de la doctrina. Yo así lo entendí. Cómo esta doctrina nace y cómo se debe de esparcir precisamente desde sus principios más elementales, que son con todas aquellas bases científicas que deben de entenderse el fenómeno espírita como un fenómeno que es inherente al ser humano, que es inherente a los seres en todos los planetas, a todos los seres que de alguna forma tienen vida. Y por eso habla del Génesis en esta concepción realmente universal, ¿no? En esta concepción de por qué las cosas son como son. Y nos da ahí en ese libro una amplia explicación de cómo surge o de dónde vienen los espíritus, cuál es su misión y hacia dónde se dirigen. Y eso es algo muy, muy importante, maestro. Bueno, pues amigos, vamos a saludar a la gente que está con nosotros. Está Javier Rodríguez Morajón, Francisco Cervantes Madrigal, Verónica Cervantes, está Baruch Lechuga. Hola maestro, buenas noches Baruch. Tienes una cita aquí en esta mesa, Baruch. Esperemos que por ahí tu papá ya te levante los castigos y te traiga. Francisco Cervantes, buenas noches maestro José Chávez, buenas noches amigos, amigas. Rosa Isela Chávez hasta Atlanta, buenas noches desde Dalton, Georgia. Gracias. También Ana Villagómez, linda noche para todos. Tuntún Nava, excelente programa, padrino, saludos. Gracias, gracias. Ahí está Javier Rodríguez Morejón, muy interesante lo que hablan, me gusta mucho. Esperemos, padrino, que usted dé una explicación. A lo mejor fui un poco fuerte en esa parte donde tengo que hablar precisamente sobre las doctrinas y la parte ritualística que se maneja dentro de nuestra religión, pero es que es muy certero, pero maestro, meten atoles de todas de todos sabores y por eso digo, es muy certero eso que dice usted, porque precisamente ahí radica la cuestión de cómo la información se va desvirtuando, se va tergiversando, se va convirtiendo en algo y termina siendo algo completamente diferente a lo que las bases. Por eso se me hizo muy interesante el tema de esta semana, maestro, porque este tema, aparte de que es algo que es sumamente comprobable, el mundo espiritual es una parte que la humanidad de a poco ha estado perdiendo. Y retomarle en este momento es ahí donde esta pandemia, esta situación que nos toca vivir, precisamente es una reflexión amplia y es una oportunidad de conciencia. Y es una oportunidad de volvernos a encontrar a nosotros mismos. Claro que sí. Yo lo tomo, lo he comentado con varios amigos, tomo esta pandemia como una pausa de la humanidad para que volvamos al origen, a las cosas que de verdad valen la pena y que no están en el exterior, que están en el interior. Y es sumamente importante darnos cuenta de que ahorita podemos estar con la familia, con los hijos, con las personas que queremos y que podemos alejarnos un poco más de los aparatos, ¿no? Y ver más a las personas que a las cosas. Pues amigos, parte reflexiva y de verdad interesante. Javier Rodríguez, quiero un ejemplar de alguno de esos libros. Claro que sí, vamos a hacérselos llegar precisamente en el próximo viaje que pueda yo realizar a La Habana, Cuba. Voy a tratar de llevarle uno de estos libros de Allan Kardec para que exista esa parte de hecho, maestro, al conocimiento, ¿no? Ahí en la red ahorita se pueden conseguir mucho los PDFs. Lo que sucede es que Cuba todavía está muy limitado en esa parte de la conexión a internet. De la conexión a internet y pueden accesar únicamente a lo que quiere el gobierno, ¿no? Pero bueno, es parte de ahora sí de cómo
el gobierno decide que se rige su pueblo, ¿no? Así es. Pero en fin, Ángel Astorga, Angelito, a ver qué día nos vemos, Angelito, porque es necesario platicar demasiado. En fin, Javier Rodríguez, sí me gustaría, claro que sí, vamos a hacer llegar cada uno de estos parte de libros que Allan Kardec de alguna otra manera y son libros pequeños relativamente, maestro. Sí, son libros que fácilmente se puede leer uno en una semana muy tranquilamente. Menos. No, sí, pero digo, hay que también darse tiempo a reflexionar muchas cosas de los que dice. Por ejemplo, el libro del Evangelio según los Espíritus es un libro que para mi gusto nos da una visión de lo que es Dios, porque el concepto de Dios que plantea el espiritismo es un concepto muy elevado de la divinidad, que a mí me gustaría más que lo oyeran de mis labios, que nosotros lo podremos decir. Sí me gustaría que lo leyeran, porque es un concepto sumamente hermoso de cómo plantea a un Dios lleno de amor, a un Dios que para nada asuma maldad. Y por hacer un poco de referencia nada más, podemos ver el Viejo Testamento, donde nos muestran a un Dios pues muy sanguinario y muy deseoso de muerte y cosas negativas, cosa que la versión precisamente que se nos da por parte del espiritismo es una versión completamente diferente a ese Dios. Fíjate que nosotros tenemos en nuestro país una riqueza extremadamente grande, y yo voy a hablar sobre la grandeza de las culturas que se desarrollaron en este país, México. Y como michoacano me siento muy orgulloso de contar en mi estado con la cultura purépecha, porque y dentro de mi estado todo completo, es decir, nuestro estado está clasificado por la región Tierra Calenteña. Así es. ¿Estamos? Que es la parte donde se encuentra la parte de la región de Tierra Caliente. Tacámbaro, amigos, tiene una calle que precisamente rompe el meridiano de una calle, es la que divide el calor y el frío, ¿sí? Y está en Tacámbaro, Michoacán, que por cierto fue capital del estado de Michoacán hace muchísimos años. Una calle divide el calor y una calle divide el frío. Entonces lo fresco, lo frío, pero sobre todo hablando de la cultura purépecha, Francisco, ellos precisamente desde la antigüedad, desde el origen, como cultura, ellos han creído siempre en esa parte de el reencontrarse con sus espíritus, el reencontrarse, el guardar esa parte de poder interactuar y poder comunicarse con sus espíritus o con sus muertos propios, precisamente en esa parte ritualística que se maneja el Día de los Muertos, el primero y 2 del mes de noviembre, donde hacen esa parte de ofrecimiento. Se dice que los muertos, los espíritus, las ánimas de los familiares muertos regresan, ¿sí?, a visitarlos, y ellos se ponen muy contentos. Y bueno, la región de Tierra Caliente también se hace esa parte ritualística, a lo mejor no con la misma efusividad como lo maneja la cultura purépecha, porque a nivel nacional este ritual que dura 2 días precisamente es muy simbólico del estado, precisamente por eso, porque son seres, el pueblo purépecha, que vive en constante contacto con su parte espiritual. Sí, y que hoy en día la humanidad, fíjate que está aprendiendo, y esto lo manejo en base a lo que maneja Allan Kardec, ¿no? Porque Allan Kardec despertó precisamente desde la antigüedad, dentro de esa práctica que él maneja, dentro de esa corriente o de esa doctrina espiritista que él desarrolla, o que le da un énfasis y valor como tal. Él creyó que la humanidad
podía comunicarse precisamente con los espíritus en todo momento, y los purépechas, bueno, le permitían la entrada a sus ánimas, a sus espíritus, precisamente en Día de Muertos. ¿Por qué? Porque era cuando le daba el valor a ese dios sol y a esa diosa luna, y que ofrendaba por medio del Cempasúchil, y lo que le gustaba, marcaba la entrada, la entrada por esa parte del paraíso, esa cruz purépecha, ese arco que era el paraíso precisamente, pero que Nana Kutsi y Tata Kuriata de alguna u otra manera fortalecían y eran los que guiaban precisamente a estas almas, donde venían a tener ese contacto precisamente con los seres. Alan Kardec lo maneja de una manera más científica. Sí, siempre apegado al método científico, que a mí en lo particular, como investigador, eso me llama mucho la atención, me agrada bastante, porque cuando una persona precisamente entra en diálogo con uno y le quiere rebatir este punto donde no, es que los espíritus no es algo que, el mundo espiritual no es algo que sea tangible o que podamos comprobar, Alan Kardec se dio a la tarea de que efectivamente el mundo espiritual es medible y por lo tanto para la ciencia existe. Sí, ¿por qué? Porque fue un investigador que se dedicó específicamente a estudiar el fenómeno paranormal. ¿Sí? El fenómeno de las entes, el fenómeno la mediunidad en todos sus aspectos, maestro, porque como yo lo mencionaba al principio del programa, fueron un par de hermanas, fueron curiosamente pocos hombres medium, abundaban más las femeninas, y eso es algo que también nuestro auditorio podría tomar en cuenta. Las mujeres tienen más despierto esta parte del cerebro que da esta apertura, maestro, a que sean capaces de asimilar con sus sentimientos, sus emociones, abrir esta puerta al mundo de los espíritus. ¿Por qué? Porque ella trabaja los dos hemisferios. Exacto. ¿Estamos? El hombre no, el hombre en su naturaleza trabaja... El hombre es cazador y la mujer es recolectora, es la que ideaba, es la que podía cocinar, era la que buscaba las plantas, era la que tenía esta capacidad de crear no nada más vida en su ser, sino era capaz de crear medicina, crear alimentos, muchas cosas. Y el hombre, pues el hombre era cazador, el hombre era protector, el hombre era instinto, ¿no? Y la mujer es emoción. Amigos, amigas, un tema extremadamente interesante. Yo les invito a que ustedes, amigos, amigas, lean un poquito más de Alan Kardec, hagan sus propias investigaciones dentro de esta doctrina espiritista, ya que los europeos como tal, amigos, amigas, de alguna otra manera son ingeniosos a desarrollar una serie de técnicas, de prácticas que no es otra cosa más que llevarte a encontrar esa parte de hilo, de esa parte de equilibrio que requieres como ser humano. Y bueno, Europa, Estados Unidos, otros países, hablé Inglaterra, España, Cuba, El Salvador. Otro espiritista muy famoso, antes de que nos vayamos, maestro, y no se me vaya a olvidar, Chico Xavier en Brasil, que tiene un historial hermosísimo. De hecho pueden ver en YouTube, pueden buscar la vida de Chico Xavier para que sepan de quién estamos hablando. Es una persona que toda su vida, desde pequeño, mira cómo me hizo, porque veía a su madre desde que él era pequeño, madre que había perdido precisamente desde muy joven, desde niño. Y él hablaba con ella, y ella, cuando él tuvo cierta edad, se separó de él y vino su espíritu guía, su ser guía, y empieza
ese recorrido de verdad incansable de Chico Javier, que hasta el momento de su muerte, maestro, tuvo evidencias de que tenía este contacto con el mundo espiritual. La trascendencia de elevación a los espíritus es indescriptible en toda la extensión de la palabra. Simplemente hay que darnos la oportunidad, amigos, amigas, de sentir esa parte vibracional. Abrir el alma precisamente a estas nuevas formas. Pues maestro, estamos a punto de cerrar. Sí, pero quiero mandar todavía, dice Ángel Astorga, saludos amigo José, excelente programa, un abrazo amigo, pronto paso a saludarte. Gracias Angelito, sabes que aquí estamos. Roberto Guevara, también un saludo, está viendo. Lupita Chávez, gracias por estar aquí en el programa. Vero Cervantes Madrigal, gracias. Lupita Guerrero también está viendo el programa, en fin. Saludos a Lupita. Un saludo aquí a ti Lupita. A Lupita, a Carlos Reyes, Michoacán, también gracias Lupita por estarme viendo. Que creen que sin querer borré la parte de me salí del programa, otra vez me ingresé y Lupita Estrada de Los Reyes también me había mandado mensaje. María Guiano, gracias por estar ahí siempre conmigo. Y bueno, a cada uno de ustedes que se conectó, gracias amigos. Estamos en un programa en vivo, Francisco. Completamente en vivo. Es interesante estar desarrollando porque nos requiere de salirnos a lo mejor de un poco de los contextos. No, pero es interesante tratar estos temas, maestro, como una plática entre amigos, como algo que te puede llevar a algún otro tema o tópico, pero que al final de cuentas está relacionado. Todo esto, amigos y amigas, en un momento dado se toca y llegan a entrelazarse los temas, porque como la semana pasada, maestro, que hablamos precisamente de esa parte de los fantasmas, de qué pasa con ellos, por qué están aquí, y quizá la próxima semana se venga algo de la muerte, ¿no? El proceso de la muerte. Pues no sé, más bien, no sé qué piensa usted y nuestro señor productor, pero se me hace algo muy interesante que habláramos sobre la reencarnación. Le voy a decir por qué. Porque es un tema que precisamente Allan Kardec toma en uno de sus libros y nos habla precisamente de este proceso de la reencarnación, y sería muy bueno darle continuidad a esta serie de temas donde, a la vez de que estamos teniendo una secuencia de ellos, también pueden ir liberando o dando respuesta a muchas preguntas que nuestro auditorio seguramente se va planteando con cada uno de estos. Pues amigos, yo no me queda más que invitarle a que usted se siga suscribiendo a mi canal de YouTube, Ileye Maya José Chávez, y a Instagram, Ileye Maya José Chávez, y darle siempre like y recomendar entre sus amigos o entre sus seguidores, entre sus grupos, la página de Ileye Maya y José Chávez, para que esté en contacto con la Puerta Ancestral, haga sus comentarios, márquenos algunas sugerencias, en fin, todo eso que a usted le interesa conocer o le interesa que tratemos, de favor, mándenos un correo a Ileye Maya José Chávez en Facebook, en Instagram, Ileye Maya José Chávez, en YouTube, Ileye Maya José Chávez, en fin, y nos deja sus comentarios. Y por esta noche, Francisco, me da gusto el poder haber trabajado contigo esta noche de trabajo y agradecerte por esta charla tan amena. Muchas gracias, maestro. También les pedimos que si gustan ver nuestro canal en YouTube, Elfo7269, ahí tenemos los programas que hicimos con el maestro José Chávez en grado 33, pueden darle una checadita para que vean el material tan selecto que tenemos ahí, temas de verdad muy muy importantes que se trataron en su momento y que pueden complementar lo que estamos platicando en estos momentos, maestro. Les doy mi agradecimiento por estar con nosotros, muchas gracias, mi nombre es Francisco Javier Espinosa, para servirles. Bueno, pues yo también les agradezco, amigos, por permitirme estar una noche más en sus hogares. Soy José Chávez y mi mágico mundo espiritual aquí en la Puerta Ancestral.
La puerta ancestral se cierra por hoy, pero escúchanos de nuevo lunes, miércoles y viernes, de 22 a 23 horas. No olvides visitarnos en el canal oficial Ileye Maya a través de YouTube. La magia de José Chávez ya está en tu corazón. Buenas noches.